bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, como ustedes saben, hola Leo Borges, un placer tenerte como panelista invitado hoy también. Como ustedes saben, el miércoles 9 de agosto pasado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró esencialidad para los servicios para las unidades de asistencia y de apoyo de ACE y para el patronato del psicópata, que estaban siendo ocupados por reclamos salariales de sus trabajadores. Ante la declaración de esencialidad, bueno, la mayoría de las unidades fueron desocupadas, menos el patronato del psicópata. La esencialidad vuelve a estar en el tapete. Ahora se alude, sobre todo quien defiende, no tanto la ocupación, pero sí defiende la ilegitimidad de la ley por entenderla antidemocrática, de una época pachequista que nunca fue revisada, en fin. El escenario es complejo, porque ustedes imagínense un estado en el que hay un decreto de esencialidad, no se contempla, no se obedece. En el medio, ¿cómo nos vamos a manejar en lo que todos queremos vivir, que es un estado de derecho? ¿Es la forma, no es la forma? Se supone que hay una denuncia por desacato para los trabajadores del patronato del psicópata por no estar obedeciendo. ¿Qué hay en tanto de las posibilidades reales de negociación, de los avances de derechos y negociaciones colectivas entre trabajadores y patrones, sea el ámbito privado como sea el ámbito público? Muchas cosas sobre la mesa para discutir. Pero vamos con un tape que de alguna manera hace una puesta a punto de esta situación. Director. El 28 de julio, el Plenario Nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió que se ocuparan centros debido a la falta de respuesta de las autoridades de ACE a los reclamos presupuestales en medio de las negociaciones por la rendición de cuentas. Además, en la resolución se pidió la renuncia de los directores políticos de la administración. Los trabajadores piden aumento de salarios, más recursos humanos, eliminar las tercerizaciones y cumplir los acuerdos vigentes. En las siguientes horas fueron ocupados el Hospital de Ojos, la Red de Atención Primaria, RAP, y el Patronato del Psicópata. Para el 5 de agosto, las autoridades de la salud empezaron a hablar de decretar la esencialidad y se logró instalar una mesa de negociación. En el diálogo entre los trabajadores, el PIT-CNT y los Ministerios de Salud y Trabajo se manejaron varias propuestas. La Federación de Funcionarios de Salud Pública asegura que el diálogo no era serio. Hubo diferencias dentro del directorio de ACE, por eso la Federación entendió de no llevar adelante esa propuesta y seguir con el plan de medidas sindicales que teníamos tomado. El gobierno dice que la negociación tuvo avances. Los trabajadores han logrado avances como los 62 millones de pesos que votó la Cámara de Diputados en la rendición de cuentas. Pero los trabajadores dicen que esos recursos no eran suficientes. Queremos que el directorio de ACE negocie de buena fe, que hasta el día de hoy no lo ha hecho. El miércoles 9, el Ministerio de Salud Pública pidió al de Trabajo que decretara la esencialidad por considerar que la atención en los centros ocupados, que ya eran 5, no era la adecuada. La definición se tomó luego de una reunión del ministro Murro con el presidente Vázquez en Suárez y Reyes. Se declaran esenciales aquellos servicios que aseguren el normal funcionamiento de todas las unidades asistenciales y servicios de apoyo de ACE y Patronato del Psicópata, los que deberán ser efectuados bajo el control, dirección y responsabilidad de ACE y del Ministerio de Salud Pública. Los trabajadores rechazaron la medida y aseguran que la atención era la correcta. Se brinda mejor atención que en un día común porque hay compañeros de otros centros apoyando las medidas y los servicios esenciales se han cubierto. También el PIT-CNT rechazó la medida por considerar que aplicada así limita el derecho de huelga. La medida de esencialidad del Barrer es una medida ilegítima que bloquea el derecho de huelga de los trabajadores, en este caso de la salud. La Central de Trabajadores resolvió hacer un paro en rechazo por la aplicación del decreto de esencialidad. Los trabajadores, aún con la esencialidad vigente, mantuvieron ocupado el patronato del psicópata por considerar que es una institución privada, no alcanzada por el decreto que es para el sector público. El gobierno rechaza ese argumento e intimó a los funcionarios a que se presentaran en su trabajo. El patronato tiene distintas cámaras que justamente permiten a distancia identificar la actividad que se desarrolla. Por lo tanto, bueno, en realidad estamos muy preocupados, ¿no? Es decir, porque de alguna forma, sin perjuicio de la formalidad de la esencialidad, hay personas muy vulnerables que no están siendo atendidas. Nos está acompañando aquí en estudios el doctor Mario Pomata, que es el asesor legal del PIT-CNT. Muchas gracias, Pomata, por acompañarnos. Pero si me permiten, estamos con un móvil en vivo en este momento. Está Diego Travieso junto con el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Adelante para los dos.
Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y como ustedes pueden observar por las cámaras de Gabriel, estamos aquí en definitiva, en el patronato del psicópata. Hace 13 días que están ocupando los funcionarios de la Federación de Salud Pública este local, a pesar del decreto de esencialidad que el jueves pasado se le manifestó aquí que tienen que desalojar. Ellos siguen ocupando los funcionarios de la Federación de Salud Pública. Vamos a preguntar por qué y por qué siguen y cuál es el argumento. Nos encontramos, como tú bien decías, con el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Gianre. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos acá luego de arduas negociaciones durante un año para que se cumpliera con el convenio que se firmó en el 2015, en lo cual en parte se cumplió, en otra parte muy importante como las comisiones 3 y 1, mejora del régimen de libre, el Simpli, se llegó a esta medida cuando nos enteramos de boca de la propia ACE de que lo que supuestamente se iba a empezar a aplicar ahora, que era el Simpli para todos, resultaba que era no para los 22.000 compañeros, sino para 3.000. Ustedes siguen ocupando. ¿Saben de la denuncia penal del Ministerio de Salud Pública por desacato? Sí, nos enteramos por la prensa, nadie nos comunicó oficialmente y estamos esperando esa comunicación que supuestamente iba a caer entre ayer y hoy y no ha llegado. Por lo que nosotros sabemos, Victoria, ya te doy paso a ti, el Ministerio de Salud Pública presentó la denuncia penal y se está esperando desde el Ministerio la acción judicial correspondiente. Por lo tanto, la justicia tendría que venir a desalojar este centro. Estamos escuchándote, Victoria. Sí, la pregunta es si les parece acertado esperar a ese momento. En definitiva, ¿a quién terminaría beneficiando que tuviera que ser la policía quien levante la ocupación? Tampoco eso va a invitar demasiado al diálogo que ustedes esperan, ¿o sí? Nosotros estuvimos dialogando honestamente y sobre todo poniendo todo de nosotros sobre la mesa, y lo único que hemos recibido por parte de ACE fue dilatorias, únicamente dilatorias. Fíjese que una de las comisiones, comisión de ahorro, de tanto está hoy en boga en la investigadora de ACE, se tendría que haber reunido más de las 2 veces que se reunió, con proyectos, con instancias realmente propuesta de los trabajadores, y no, como te decía, se reunió solamente 2 veces y ahora tenemos esa investigadora con todo lo que con eso conlleva, ¿no? Sí, pero de todas maneras no me está respondiendo a la pregunta. ¿Es necesario llegar al extremo de tener que ser desocupados por la fuerza policial, por ejemplo? Y no nos han dado respuesta a los planteos que hemos hecho, a las negociaciones que nosotros nos levantamos porque nos dimos cuenta que nos habían engañado durante 1 año y medio, porque nos habían planteado que esos dineros, 62 millones, eran para todo el espectro de compañeros, 22.000 compañeros, resultó que eran solamente para 3.000, lo que te decía recién. Que llegamos a las instancias de ocupar los centros y llegó el decreto de esencialidad, que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Bien. ¿Qué hay de la población a la quienes ustedes asisten en concreto, que es en virtud de quien se decreta siempre un servicio de esencialidad, ¿no? La esencialidad la decretaron y nosotros consideramos que los servicios que estábamos ocupando no eran esenciales y igual tiran arriba de la mesa el decreto de esencialidad solamente para no discutir los temas presupuestales y la realidad que tiene hoy ACE, ¿no? Bueno, pero a ver, el criterio para entender que son o no son esenciales, ¿me podría usted repetir cuáles son los servicios acá, por ejemplo, que ustedes realizan? Acá, por ejemplo, los fines de semana cierran. Nosotros le ofrecimos a la comisión del patronato mantener el servicio, que dejaran, nosotros íbamos a dejar entrar los técnicos, que nos permitieran sacar las historias, que deslacrábamos, con la presencia de escribanos tanto de ACE como nosotros, deslacrábamos. Nosotros estamos dispuestos a dar la comida, ahora estábamos con Diego, vinieron algunos usuarios y le dijimos que comieran con nosotros, compartimos la mesa. Estamos dispuestos a hacer todo eso, que es un sacrificio para todos nosotros, porque es darle de comer a 60, 70 personas más de los pocos que comemos acá. Estamos dispuestos a hacer eso y las autoridades del patronato nos dijeron que bajo ningún concepto. Bien, ¿me podría repetir usted cuáles son los servicios que brindan en el patronato, que de hecho y al pasar tiene un nombre poco simpático, ¿no? Patronato del psicópata.
hoy en día, además. Sí. El tema es que los técnicos estaban viniendo, estaban participando. Los talleres con, que dictan con ustedes. Que les hizo. No escuché. Sí, no, ¿qué se hace aquí? Claro. Concretamente, hay talleres, hay canchas de básquetbol. Hay talleres, cancha de básquetbol, vienen, comen, participan entre ellos, asistidos por técnicos y por psicólogos. No hay alojamiento ni se dan medicamentos tampoco. No hay alojamiento ni se da medicación. Bien, pero sí forma parte de lo que se puede entender como un tratamiento para las personas afectadas de alguna manera o con alguna patología en lo que tiene que ver con la salud mental. Lo terapéutico forma parte de un tratamiento al lado de lo medicamentoso. La recreación, por supuesto. Y bien, ¿y eso no es esencial? Sí, la recreación y que venga. A ver, nuevamente, los sábados y los domingos, esto acá está cerrado. Te puede pasar, está acá a una cuadra de La Rañaga, por Cubo del Norte. Los domingos, sábados y domingos está cerrado. Nosotros le ofrecimos nuevamente al patronato del psicópata, a las autoridades, que vengan los técnicos que estaban dispuestos, que nosotros le damos todo el resto de la asistencia y nos dijeron nuevamente que no. Nosotros en las ocupaciones históricamente hemos tratado de asistir, reforzando incluso con compañeros de otros centros en los lugares donde están ocupados para que no se resienta la asistencia de esos pacientes. Bien, y los pacientes, una vez más le pregunto, ¿cómo están reaccionando a esta ocupación? ¿Se solidarizan con ustedes? Y lo que le decía, ¿no? Bien, lo que te decía. Sí, pero una cosa es que vayan a comer porque no tienen dónde y otra es que comulguen con el planteo, ¿no? Varios de los pacientes que han venido acá hemos recibido el apoyo de ellos y nos han solicitado que no aflojemos y que sigamos con esto. Bien. Bueno, muchísimas gracias por este móvil. Diego. No, gracias a ustedes. No, simplemente, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Esperar? Y nosotros estamos esperando la negociación y eso que nos comentabas tú del decreto de la denuncia por desacato. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adelante, Bien. Victoria. Muchas gracias a los dos. Antes de ir a nuestro invitado, ¿qué reflexión les merece la situación tal como la plantea el trabajador que teníamos en este momento, Gustavo Jean-Renaud, el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública? ¿Es el camino? Bueno, para empezar, igual decías del nombre Patronato del Psicópata. El patronato fue creado en 1948, tiene un nombre de 1948. Sí, por eso digo, pues que hoy en día ya no queda ni simpático el nombre. Estamos lejos de esa concepción de salud mental, ¿no? Absolutamente. Pero desde el punto de vista, obviamente, de la esencialidad, acá vamos a discutir si fue un decreto, si fue una resolución, eso estábamos hablando fuera del aire con el abogado. En realidad, nunca caen de manera simpática las esencialidades, y lo dice un docente que luchó contra una esencialidad que creímos que era absolutamente injuriosa, inclusive para los docentes. Pero en el caso de la salud, abriría un paréntesis, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que un funcionario, un sindicalista con muy buenas ganas, dice que ellos van de alguna manera a suplir al Estado en esto. Y yo le creo. Pero yo creo que en realidad en cuestiones de salud y cuestiones de primera necesidad, el Estado tiene que estar por encima de este tipo de cosas. Por lo tanto, más allá que la ley del decreto de esencialidad nace en 1968 en el Pachecato, creo que tal vez habría que revisarlo, pero no desterrarlo. Yo creo que además esta situación puntual lo que hace es desafiar qué tan efectiva es la esencialidad, porque las últimas veces que se ha decretado la esencialidad, por un lado en la educación, prácticamente inviable para poder llevarla adelante. En el caso de ANCAP, en realidad los trabajadores lo que estaban haciendo era recortar un régimen de horas extras, argumentaban que tampoco se podía aplicar. En este caso, esta situación puntual, ellos están ocupando un lugar que funciona bajo la órbita del derecho privado. Entonces yo escuchaba este mediodía al propio director de trabajo, Jorge Mesa, decir que no se aplica el decreto para desalojarlo porque no están ocupando un edificio público. Entonces han encontrado un sitio que parece ser bastante complejo de desalojar. Yo creo que eso explica también por qué, pese a que hace ya varios días que el Ministerio de Salud Pública denunció esto a la justicia, no se ha desalojado, porque desde el punto de vista del derecho no está claro, más allá de que uno pueda compartir va por un carril, bien. La medida. Pero permítame por el la otro. La estrategia ha sido buena en el sentido de decir, bueno, este es el lugar que nosotros podemos ocupar sin que ustedes nos puedan aplicar la esencialidad. Bien, vamos a ir a la discusión jurídica por un lado, pero después está lo otro. El funcionario, por lo que yo entendí, no considera esencial, claro, o por lo menos se basa en la respuesta del propio patronato. No, el fin de semana se cierra, o sea que tan esencial no es. Que hay toda una discusión. ¿Y quién decide qué es lo que puede ser esencial o no en temas de salud
para la población que es paciente, usuaria? Yo creo que esa pregunta se contesta porque la autoridad pública, en este caso... Decidió que sí. Decidió que sí, pero yo creo que esto es esta decisión a mí me parece que agrega un conflicto a un conflicto. Es decir, hay una situación preexistente que es de una notoria incomodidad para el gobierno. En los últimos tiempos, las situaciones de mayor incomodidad que ha tenido el gobierno en el sector sindical ha sido con gremios que, a los cuales les cuesta o que no se alinean fácilmente con una línea mayoritaria dentro del PIT-CNT. Entonces, se citaron los casos de educación y de salud. El caso de ANCAP además estaba limitado a un tema muy concreto, muy específico, pero tanto en educación como en salud, el gobierno enfrenta una situación compleja porque su interlocutor sindical del otro lado no sintoniza con las autoridades del sector a nivel oficial. Eso es muy claro. Hay una situación de tirantez que se viene, digamos, alargando desde hace mucho tiempo, y esta situación que yo creo que los dirigentes sindicales la estudiaron muy bien, porque como decía Verónica, buscaron un lugar donde la situación no comprometiera, digamos, la atención primaria, situaciones de urgencia, etcétera. Es decir, no hay pacientes que están esperando ser operados y que esta medida lo impide. Y entonces es una situación incómoda. El sindicato además también está atravesando una situación compleja porque hace pocas semanas teníamos el caso del Hospital Vilar de Bo, donde también hay diferencias dentro de la conducción sindical respecto de la línea a seguir en algunos casos concretos. Es un tema delicado y el camino que está siguiendo el gobierno en este momento yo creo que agrega más dificultades a las que ya existen. ¿Me permiten ir al invitado un momentito, Alfredo, para empezar a dividir las aguas, seguir discutiendo cada cosa por separado? Porque confluyen varias en este escenario. La ley de esencialidad, ¿usted la entiende ilegítima, inconstitucional? ¿En qué se basa ese rechazo a la ley? Bueno, en primer lugar, yo diría que estamos ante un escenario virtual. A ver. Porque el gobierno nos plantea, tengo que resolver la esencialidad, en realidad no es un decreto, es una resolución del ministro de Trabajo. Tengo que resolver la esencialidad porque si actúa de acuerdo a la legalidad formal, está en peligro la seguridad, la vida o la salud de toda o de parte de la población. En eso estamos todos de acuerdo, y cuando digo todos, digo todos los actores del mundo de las relaciones laborales. No hay quien entienda lo contrario en nuestro país de lo que hemos recibido como enseñanza de la Organización Internacional del Trabajo. Esas enseñanzas tienen que ver con que la huelga no admite interrupción, salvo, como no es un derecho absoluto, por razones de interés general. Esos intereses generales se afectan, y desde el movimiento sindical siempre lo hemos entendido, cuando podemos afectar precisamente la salud, la seguridad o la vida de la población o de parte de ella. ¿Por qué es virtual este escenario? Porque acá no se está afectando nada que tenga que ver con la salud, no ya la vida y la seguridad. No existe eso en la realidad concreta de lo que se ha dado, más allá de que estén ocupando un edificio que no es público. Es decir, lo que acá existe es un conflicto colectivo de trabajo. Los trabajadores hicieron lo que hacen siempre, lo dice alguien que lleva como asesor de la central más de 30 años. Siempre, cosa que en lo personal me llena de orgullo, lo primero que hacen los trabajadores es plantearse como sindicato, los trabajadores estos y los de cualquier rama de actividad pública y privada, ¿cuál es el servicio mínimo e imprescindible que debo garantizar para no afectar la vida, la salud y la seguridad? Bueno, tengo que proteger o mantener o brindar este servicio, este otro, y se determina esa prestación por medio de guardias mínimas imprescindibles. Sí. Eso tampoco se discute ni con el gobierno, ni con el querido amigo Ernesto Murro, ni con nadie. Y tampoco se discute porque es lo que hicieron los trabajadores. Pero lo hacen siempre. Bien, pero si desde las autoridades se entiende que era necesario decretar esencialidad, tal vez las guardias gremiales no eran suficientes en este escenario. Bueno, yo tengo que interpretar lo que dice la resolución. Me da un poco de pudor tener que calificar la acción de gobierno que parte de una persona que salió del movimiento sindical. Esa resolución es un gran mamarracho. Toda esa fundamentación que cita a la Organización Internacional del Trabajo, a la legislación del año 1972, que ya no se aplica ni se debería aplicar, deja de lado la legislación vigente. Por eso es ilegítima.
Ilegítimo es aquello que sustituye lo que legítimamente debiera regir. Y si tengo tiempo ahora me explico. ¿Por qué es inconstitucional? Porque no protege el derecho de huelga. ¿Por qué es antidemocrática? Porque el concepto de democracia, el concepto de sentir republicano, se expresa en ámbitos de participación y esa es la punta de la madeja que el gobierno no nos permitió tener. Bien, pero doctor, cuando la ley existe, no gustará ser anticonstitucional, considerada pachequista, lo que sea, pero existe. No, yo no dije, dije en nuestra publicación del PICNT que era pachequista, acá no lo he dicho. No, pero lo levantamos. Si me apuran capaz que lo digo, pero todavía no lo he dicho. De todas maneras, la ley existe. Entonces, ¿acaso la manera de pretender que una ley se derogue o se revise es incurriendo en desacato? Gracias por darme la oportunidad de decirte lo siguiente. La ley existe. También existe la ley 18.508, de junio del año 2009, promulgada, preparada, discutida, elaborada por este gobierno, por el Parlamento Nacional, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. La ley 18.508 dice que hay que hacer lo contrario de lo que dice esta resolución. ¿Qué dice esa ley? Que cuando hay un conflicto colectivo de trabajo, este es uno de ellos, lo que hay que hacer es lo que se hace siempre. Ernesto lo sabe, el Consejo de Ministros lo sabe. Lo que hay que hacer es primero autorregularse. Autorregularse no quiere decir que los trabajadores se regulen, sino que las partes se regulen. El Ministerio de Salud Pública, junto con los trabajadores, dicen: ustedes tienen el derecho de hacer la huelga, el paro, la ocupación, lo que sea, cualquier modalidad del ejercicio del derecho de huelga, pero vamos a mantener aquellos servicios que pueden afectar la salud de la población. Claro, pero volvemos al mismo meollo. No se hizo eso. Se entendió que faltaban las instancias, no las guardias gremiales básicas. Esos ámbitos. Lo que dice la resolución del Ministerio es que hubieron, es cierto, 3 o 4 reuniones para otras cosas, para discutir la plataforma. Es más, en estos momentos se está discutiendo todo menos lo que hay que discutir. Me parece a mí o esto es como un diálogo de sordos. Sí, es un poco un diálogo de sordos. A ver, Alfredo. Y yo creo que aparte hay un diálogo de sordos que yo no lo comprendo. ¿El nuestro o el del gobierno y los trabajadores? No, el de ustedes y el del gobierno y el sindicato. No, digo, las dos. Sí. Porque yo no soy ustedes, soy el abogado del PICNT, yo sé. No soy dirigente sindical. No me quedó claro lo del mamarracho que hizo, que es Murro que hizo el mamarracho. La resolución la firmó Ernesto Murro. Gigantesco, además, dije. Y amigo, y que viene del movimiento sindical, dijo Querido también. amigo. Perfecto. Contradicciones en el seno del pueblo. Lo único que es de Peñarol, capaz que por eso, claro. bueno, está. Lo que me llamó la atención fue la declaración de Martín Pereira recién en el tape. Martín Pereira es el presidente en este momento de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Y Pablo Cabrera es uno de los directores de ACE, y era el antiguo presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Martín Pereira dijo que el directorio no negoció de buena fe. Es decir, o sea que 2 sindicalistas que hasta hace muy poco estaban peleando juntos, ahora están en cargos diferentes, son del mismo partido político aparte, son del mismo sindicato y no pueden ni siquiera negociar. Bueno, hay algo que no me termina de entender este tema. Eso no es buena señal. No, yo creo que no es buena señal. Yo creo que si al revés, estaríamos criticándolo y diríamos que hay afinidad y que Pereira es un vendido de los trabajadores porque... Yo creo que los sindicatos fundamentalmente, los sindicatos fundamentalmente siempre en Uruguay apostaron al tema del diálogo. Las ocupaciones son la última arma que se desarrolla en una medida de huelga. Es lo último. Pasa lo mismo con la Y esencialidad. me parece que se está haciendo al revés. Se está ocupando demasiado rápido. Y la acaba de plantear algo, Verónica, que tiene un punto. ¿Acaso la esencialidad se dicta todos los días? En que me costó mucho entender esto, porque escuchaba a Murro decir que acababa de decretar la esencialidad mientras decía que los aguardaba para negociar. Yo tenía la idea de que la esencialidad también desde el lado del gobierno es lo último. También te pregunto, ¿qué pasaría si nos dicen a los 4 que nos van a aumentar el salario? Que en la rendición de cuentas se aprobó 62 millones para aumentar nuestros salarios y después vamos a una reunión al ministerio y nos dicen que alcanza para ellos 2 nada más, que para nosotros 2 no. Y ocuparemos nosotros. Y ocuparemos. O sea, hay que razonarlo, ¿no? ¿Usted no ocuparía, Graciano? No, yo creo ante un escenario como ese. La explicación... No, pero a ver, realmente cuando hay un escenario así de una negociación donde después no se cumple lo que en teoría acordamos, ¿qué hacemos? Pues lo que pasa es que este es un lío de familia. La explicación que da el doctor Pomata y de alguna manera lo que dice Alfredo, pero sobre todo la explicación muy centrada del doctor Pomata, yo creo que nos pone delante de lo que yo había señalado al comienzo, con otras palabras. Esto es un lío de familia.
como señalaba Alfredo, hay afinidad partidaria, hay afinidad política y hay un gran lío a nivel de opinión pública. ¿Y por qué? Porque hay sindicatos o hay dirigentes sindicales que más allá de que son del mismo partido, del mismo gobierno, que lo votaron y todo eso, no pueden ser disciplinados por el gobierno en la medida que al gobierno le gustaría que fueran disciplinados. Y apela a este tipo de medidas que, como muy bien explicó el doctor Pomata, no tienen asidero jurídico, porque no está en juego ni la salud, ni la seguridad, ni la vida de las personas. Van a jugar al básquetbol el fin de semana, les invitaron a comer, ahí no está en juego ni la salud, ni la vida, ni la seguridad. Por lo tanto, hay un lío de familia, es un lío que se prolonga desde hace mucho tiempo entre el gobierno y algunos sindicatos, caso concreto ADION, por ejemplo, y en otros sindicatos no, que se portan mejor, son más buenitos y hacen caso al gobierno. Acá tenemos que hacer una pausa. Que no sé cómo lo van a resolver. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, ahí aparecieron dos palabras, disciplinamiento y madurez. Exactamente. ¿Es debatible en torno a los sindicatos o es debatible en torno al vínculo autoridades y sindicatos? Lo dejamos planteado, ya venimos.